Hay problemas en Managua con el tráfico, así que ustedes son héroes al estar aquí en esta sesión. En nombre del Centro Cultural de España en Nicaragua, de su biblioteca y mediateca en donde nos encontramos, y de todo el equipo que hace posible que nos reunamos esta noche, queremos darle la bienvenida a la segunda sesión de los 2000 autores nicaragüenses del nuevo milenio, proyecto que cuenta con el apoyo del Centro Cultural de España en Nicaragua, de la Embajada de España en Nicaragua y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Agradecemos también a los 10 autores que han aceptado acompañarnos en estos diálogos que tendremos desde julio hasta noviembre, y el público que nos acompaña en sala, y también a quien nos acompaña vía streaming desde www.los2000.com, transmisión cortesía de noticultura.com y de los amigos y colegas poetas Mario Marx, Enrique Delgadillo y Carlos M. Castro. En esta misma página tenemos a disposición de todos el archivo de las transmisiones anteriores, junto con sus transcripciones, la explicación del proyecto, la biografía de los autores en vivo, la descarga de la versión digital de la antología de proyecto y otros datos de interés. Recuerdo que los 2 micrófonos que tenemos aquí en la mesa son para efectos de la transmisión web, no son para la sala. Para que todos disfrutemos de esta noche, el primer consejo es que pongamos el celular en vibrador o lo pongamos en silencio. Damos un par de segundos para que todos hagamos esto. Los 2000 es un ciclo de 10 charlas quincenales con poetas y narradores de la generación del 2000, autores nacidos en las décadas del 70 y 80 y cuya obra comienza a ser publicada en la década del 2000-2010. Este proyecto es ante todo una propuesta de diálogo con el objetivo de servir de escenario para reunir a un grupo representativo de autores del nuevo milenio, en este caso 10, para que exista un diálogo entre ellos mismos y entre ellos y el público. Igualmente celebramos con este proyecto el primer aniversario de esta biblioteca mediateca, que cuenta con más de 5.000 títulos a disposición gratuita de todos los interesados. Para esta segunda sesión tenemos el honor de contar con Javier González Blandino, nacido en Apacentro, León, en 1984. Javier es filólogo y narrador, autor del libro de relatos Historia Vertical, que mereció el Premio Nacional de Literatura Mariano Fiallos Gil en cuento breve en 2007 y publicado por Leteo Ediciones en 2011. Ha merecido también el primer lugar en el concurso universitario de literatura en narrativa, también promovido por UNAM Managua en 2002, donde en 2008 le fue otorgado el premio a la máxima excelencia cultural. Damos la bienvenida a Javier con un aplauso. Buenas noches. Gracias por la complicidad del diálogo, ¿verdad? Y en especial agradecimiento pues, a los compañeros que también son protagonistas de este ciclo, ¿verdad? Que no tiene que ser un placer estar con ellos, que también contamos con la necesidad de dialogar con ellos personalmente. Y seguir con esta cadena de diálogos, pues, sobre esta generación, un proyecto de los 2000 que era necesario, creo yo, a estas alturas, para hacer algunos diagnósticos y reconocer qué camino lleva esta generación, si se puede hablar de generación. ¿Y se puede hablar de generación, Javier? Creo que sí. Vamos a hablar de eso más adelante. Javier, vos naciste en Apacentro en 1984, pero ese mismo año te venís a Managua, donde vivías hasta 1995, sí. Cuando regresás al Apacentro. ¿Qué peso tienen vos estos viajes en tu infancia, este contraste entre el municipio del Apacentro y la urbanidad de la capital? Para efectos. Para efectos personales y propios de tu crecimiento. Bueno, hay un sentido de oposición siempre entre lo urbano y lo rural, ¿no? Sobre todo al retorno. Es decir, yo viví hasta el Apacentro hasta el año 2005. El regreso a Managua fue un regreso en donde reconozco a Managua, vuelvo a reencontrarme con Managua, pues. Y es una Managua ya extraña a la infancia, pues es una Managua deformada, es una Managua trastornada casi, pues. Entonces, esa imagen urbana de una Managua a la deriva casi, hizo que volviera a tener inquietudes literarias, pues el hecho de registrar estas imágenes desconocidas, casi inéditas que tiene Managua. Luego de una década de vivir en un municipio, en una ciudad, un pueblo, no era la Managua que tenía en la memoria, pues la Managua imaginada. Hablas de esas inquietudes literarias.
Sin embargo, vos has mencionado que no tuviste ninguna precocidad literaria. Al contrario, y te cito, tuviste una infancia maravillosa, llena de trivialidades. ¿En qué momento es que empezás a sentir esa curiosidad por las letras? Bueno, sí, pues tuve una infancia, no presumo ni presumiré de precocidad, una infancia maravillosamente trivial, pues. Creo que como a los 16 años aproximadamente empiezo a leer sobre todo novelas policíacas, pues. Y empezó una necesidad de imaginar, de lucubrar, pues. Y la literatura es la que servía las mejores herramientas para echar a andar estas elucubraciones, pues. De ahí empiezan a formarse algunos textos malogrados, todos, pues, algunos ensayos poéticos, por ahí, por esa fecha, 16 años. En la sesión anterior, José Díaz comentaba que usualmente las personas que tienen interés por las letras inician ese camino a través de los versos. Ese también fue tu caso, cuando llegabas a los 18 años. ¿Cuál es tu primera publicación y qué recordás de esa primera publicación? Recuerdo muy poco. A ver, yo he tenido bastantes exilios en cuanto a la literatura, deserciones, por decirlo así, pues. Es decir, yo escribí esa época un año, pero luego abandoné la literatura, pues me dediqué a cosas más importantes, como a la universidad, al estudio. Luego pasaba 2 años, 3 años sin tener ningún contacto con libros, con textos, con la literatura. Regresaba con total impunidad, pues. Y esto es ir y venir en la literatura. Entonces, por eso se me hace difícil fijar, porque yo siempre conviví con la literatura de una manera con conflicto casi, de forcejero, un forcejeo, pues. Por eso te digo, iba y venía de estos escenarios literarios. Nunca he tenido este fetiche, pues, por la escritura, este fetiche por la palabra, pues. Pero bueno, tu primer texto es un poema. Que vos abandonaste este género y te has enfocado únicamente en la narrativa y en Sí, el pero ensayo. a ver, no podemos hablar en este sentido de literatura, pues a ver, todos empezamos escribiendo poemas, alguien que le escribe un poema a la novia, pues a los 14 años, a los 15 años, poemas malogrados, pues, sí, pues, pero con una verdadera conciencia de lo que es literatura y de querer articular algo, tomando como como materia prima el lenguaje literario, no creo que haya sido un poema, pues tuve que haber sido, recuerdo que fue un cuento político, pues un niño de 16 años, un adolescente de 16 años, aventurándose a hablar de cuestiones políticas. Creo que eso fue, pues se habría que datar algo. Ok, todavía viviendo en La Paz Centro, viajabas a diario a Managua para estudiar los primeros años de la universidad. Ahí te encontrás con jóvenes que comparten esa inquietud tuya por las letras. Sos parte de algunas iniciativas como con la fundación de la revista Coiné. Ya en La Paz Centro había sido parte de iniciativas como el Diario Quincenal del Alfarero en 2003 y de Coiné en una segunda etapa en 2009 ya en formato libro-revista, ambos en La Paz Centro. ¿Qué experiencia ganás con estas vivencias grupales? Literaria creo que ninguna, de vida muchas. Sí, pues anduve en todos lados, pues haciendo un montón de cosas. Estudiando, en ocio, trabajo, saliéndome de clase, haciendo un montón de cosas. Pues. Literarias creo que muy pocas. Personales muchísimas. Es que mira, eso de inquietudes literarias, siempre he tenido muchas reservas con eso, pues. Acordate que yo tenía inquietudes bastante provisionales sobre la literatura. Podía tener una temporada de 6 meses, leía muchísimo, escribía, pero luego los últimos siguientes 2 años no hacía nada, pues me dedicaba a otras cosas. ¿Y a qué se debía esto? No, quién sabe, no sé. Sí, no. Nunca lo racionalicé, no presumo de eso, ¿verdad? Cada quien tiene su ecuación, sus tretas hacia la literatura. Y sin embargo, terminás la universidad, te graduás como filólogo, posteriormente cursás estudios de alta especialización en filología hispánica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Te graduás con una tesis sobre la lírica tradicional en la obra poética de Joaquín Paso. ¿Por qué escoges esta carrera? Fe de rata, pues, como en un momento. Es decir, a los 16 años todavía no tenía la madurez de tomar decisiones tan importantes como una carrera universitaria. Coincidió con un momento de lucubraciones y de
pasión literaria, mal coincidió, pues, porque tuve oportunidad de estudiar otra carrera, medicina, derecho. Y entonces coincidió con este momento y me puse a estudiar literatura, creyendo que los escritores se hacen en una universidad. Pues. Otro error, pues, otra errata. Uno creyó que la formación literaria, de creación literaria, ¿verdad?, se hacía en las universidades y no era así. Pero en la universidad cosechás Amistades. amistades y también reconocimientos. En segundo plano, los reconocimientos, es lo que quiero hablar en este momento. Ganás el Premio Nacional de Literatura Mariano Fiallos en el 2007. Antes había ganado el primer lugar en el concurso universitario de la misma universidad en narrativa en 2002. Y entre los jurados están autores reconocidos como Franz Galich, Erika Aguirre, Roberto Aguilar, Fernando Silva, Edwin Sánchez, Luis Rocha. ¿Qué implicó para vos en estos momentos de idas y venidas estos galardones y en cierta forma el respaldo de estos autores? ¿Qué implica el premio? ¿Qué implicaron los premios? Estos reconocimientos. Bueno, difícil decirlo porque estamos hablando de casi 10 años, pues desde el 2002 hasta el 2007, 5 años. ¿Qué implicó? Bueno, amistades, algunos virtudes monetarias, ¿verdad?, por los premios, algunos con mayor monto que otros. Vos me referías la otra vez que si algún beneficio literario, yo creo que no, porque luego de cada premio yo tenía una vida que vivir, pues no tenía una literatura que escribir, pues. Los premios pudieron haber significado algo eventualmente, pues, provisionalmente, pero luego había que vivir, pues, había que estudiar, había que trabajar, había que llevar una vida de hombre, una vida que vivir, pues. No me iba a escribir un cuento, pues, ¿me entendés? Entonces, creo que significaron muy poco, pues. Más allá de lo que ahora uno ve, pues este hombre pasó ganando premios toda su vida, pues seguramente estaba satisfecho y iba de premio en premio. No, pues, en el lapso de un premio a otro hay muchos vacíos, pues. Pero tampoco en este momento empezás a pensar en reunir tus cuentos en un libro. No. Vamos a hablar de eso más adelante. Te invito a una primera lectura de tu obra. ¿Seguro? Vale. Tomamos el riesgo. Ok. Bueno, voy a elegir un texto, un fragmento de un cuento titulado Los Rostros, de mi libro, el único libro. Es uno de los últimos relatos publicados, escritos como en el 2008. Y yo creo que sintetiza en alguna manera la fisonomía de mi escritura actual, que a base de monólogo. Bueno, Los Rostros, voy a leer solamente un fragmento. Relata una historia malograda, pues un matrimonio, relaciones fracasadas tan comunes. Entonces la historia relata sobre todo el monólogo de cómo este hombre, personaje masculino, ve su relación con una mujer obesa que vende fritanga, pues cómo se ve a la mujer y se ve a él mismo, pues a través de la mujer. Entonces leo el fragmento, a ver. El hombre apoya un antebrazo en el pilar de concreto y encuentra a la mujer trabada en su oficio. Decide no hablarle aún. Un perro ansioso la observa desde el otro extremo. Empieza el monólogo de él. Ahora voy a hablar sin poder controlarme. Piensa, con mentiras en ocasiones para poder tenerle algo que contar, atropellándome, adelantándome a sus palabras como un tributo que tengo que pagarle. Mi voz y mis palabras unipersonales. Mi enojo rudimentario por el recibo de la luz, para mostrarle que me tiene a mí, que estoy yo. Tasajea la carne, aprieta la boca como si fuera a escupir y encoge el ojo derecho en un gesto ambiguo, hurgando en la mañana cualquier incidente que haya sucedido durante su ausencia y hacerla sentir que todo le pertenece. Los días feriados y las fechas de cumpleaños de los demás, las transformaciones minúsculas, mi escrutinio lento sobre el mundo, contarle que vinieron 2 hombres vestidos de celeste a batizar porque detectaron un caso de dengue en el barrio, el niño morenito de la señora que te compra enchilada todos los sábados, que se acabó el detergente y olor a pino que a ella le gusta y que la llave del inodoro gotea y el agua llega hasta las puertas. Nada nuevo en el mercado. Nada nuevo. ¿Qué nuevo va a haber? El mismo alboroto, todo más caro. Puta, las chiltomas subieron 15 pesos. Híjole, ¿y hace rato que viniste? Yo fui, sí, hace rato. ¿Me fuiste a esperar? Lo que pasa es que el acarreo me dejó aquí frente a la casa. Le dije a don Heriberto que hiciera el favor de dejarme aquí por hoy.
Sacude su cuerpo cilíndrico y hace una marcha con fastidio y se queja solo para que yo le escuche. Hay que echar veneno aquí, hay un hormiguero del diablo. Bueno, lo voy a buscar. Sí, te estuve esperando, donde siempre, en la esquina del ferretero. Obesa y con pólipos oscuros en la cuenca de los ojos, pero con un buen humor que como una membrana le cubre durante el día y le aclara la apariencia. Vino el semanero, le dijiste el canasto, que lo venga a traer, no joda. No, no vino, a menos que haya venido cuando fui a esperarte. Tricolómana compulsiva frente al televisor, y esa manía despreciable que tiene de rascarse y humearse los dedos, pero su juventud intercede por ella, le absuelve en ocasiones, le libra de lo ruin. ¿Dónde decís que me fuiste a esperar? En la esquina de la ferretería, donde siempre. Una movilidad lenta y graciosa en todo lo que hace, una ingenuidad taimada que supura y que es posible amar. ¿A dónde? Otra vez donde el viejo jubilado, qué terquedad la tuya. Seguís con la cosa esa. No es un reproche, ha debido ser una broma que no pudo completar. Intenta reír, pero algo le falló en sus pensamientos y no termina de encontrarle la gracia al asunto. Bufa, vos y tus cosas locas, siguiéndole la corriente a las chifladoras que habla la gente. Mido el grosor de la mímica que se le trabó en los labios por algo que no dijo. Calculo la verdadera distancia que nos separa, más allá de estas existencias rasguñadas que empuñamos sin coraje y que arrimamos el uno al otro. El peso del miedo que gotea y que encubre en el fondo de sus ojos trémulos. Lo que en realidad me da, me quita y no le doy. El tiempo de vida, su bondad doméstica. Podría acercármele ahora con violencia y gritarle puta. Verla cómo se tensa y persigue el movimiento de mis manos solo con oírme. Gritarle mierda e insultarla hasta que se escuche el silencio que empujan los vecinos y la vieja costurera de al lado para escucharnos discutir. Te fui a esperar ahí porque ahí es donde siempre te es el acarreo, ¿no? ¿Qué habla la gente? ¿Qué dice la gente? No, para nada, no me molesté. ¿Sabes? En la barbería me encontré a alguien que trabajó conmigo en los buses hace años. Ahora trabaja para el gobierno, en oficina de cedulación. Me dijo de algo, no mucho, pero de algo, por lo menos para empezar, me dio su número. Podría insultarla y odiarla con libertad, golpearla sin saña hasta que le sangre la nariz en un hilillo púrpura que le moje los labios. En fin, odiarla. Asignarle este odio espeso y sin trayecto que ni siquiera es contra ella. Este odio como una extremidad cercenada, sin fuerzas para alcanzar a alguien más. Javier, Historia Vertical, tu libro de relatos que publicamos en Leteo hasta en 2011, es decir, casi 10 años después de ese primer reconocimiento. Yo recuerdo que inclusive cuando Francisco se acercó a vos para invitarte a publicar el libro, vos mostrabas cierto desinterés, incluso cierto desdén para reunir esta obra y darla a conocer al público. ¿Por qué? Bueno, varias cosas que sintetizo en este sentido. Pues el libro no tenía ningún beneficio personal, literario probablemente, pero personal ninguno. Entonces yo siempre he subordinado la vida clandestina del escritor a la vida personal, pues. Entonces no veía ningún beneficio, más bien me causaba contratiempos, pues, porque ahora se me iba a ver como un escritor, ¿no? Algo que no tenía mucho beneficio. Eso por un lado. Por otro lado, te voy a ser honesto, pues, publicar un libro es una suerte de iniciación, pues, a estos escenarios literarios, de los que ahora, para bien o para mal, soy parte. Entonces, yo siempre rehuí, pues, a estos escenarios de la literatura. Siempre quise estar un poco como el espectador, no ser parte de estas rivalidades que hay ahora, pues, estas suertes de guetos literarios que todavía subsisten, ¿no? Entonces, siempre quise mantenerme como un espectador. Quería ahorrarme, pues, que estos escenarios son desgastantes y no producen nada literariamente, pues. Y ahora con el libro publicado, ¿tu opinión es la misma? Sí, sigue siendo la misma. Te lo pregunto porque muchos factores influyeron para que saliera tu libro. Inclusive tuviste el acompañamiento de Sergio Ramírez en el proceso de edición. Sí. ¿Cómo fue este acompañamiento? Yo siempre rescato una anécdota con Sergio, que fue un lujo. Siempre lo digo, fue un lujo tenerlo.
Recuerdo que la primera vez que pactamos ir a hablar sobre mi libro, como todo joven, bueno, pasional, en su momento, en ese momento, creí que íbamos a tener una conversación literaria. Pues. Cuando llegué, Sergio me dice, pues mira, aquí te tengo una copia de tu libro, pues sentate ahí, vamos a empezar a corregir comas y puntos y cuestiones tediosas, ¿no? Ese es el trabajo del escritor. Pues. Entonces, la enseñanza de Sergio es esa. Puede parecer algo obvio pues a estas alturas, pero a ver, sentate ahí, pues, vamos a hablar pues, no de Descartes, y vamos a hablar de Cervantes, ¿no? Sentate ahí y pensemos a corregir comas y puntos, que son parte del proceso de edición necesaria de la obra literaria. Y el trabajo previo de convencimiento de Francisco Ruiz fue muy Y determinante tuyo también, sí. La culpa es tuya también, sí. fue determinante para cambiarte la opinión y que decidieras publicar. Sí, claro, Fran tuvo una gran paciencia y una gran cortesía, al igual que vos. Yo recuerdo que Francisco y yo comentábamos que eras un proyecto de convencimiento, así te teníamos en ese momento, y que fue por semanas y semanas hasta que finalmente dijiste que sí. Sí, sí, no es que me diera a hacer rogar, pues, sino que no estaba convencido de esta iniciación que es el libro. El propio Ramírez comenta sobre tu libro algo interesante. Pues, lo primero es que tenés esa herramienta imprescindible en la narración, que es saber observar, hacerte cargo de los detalles y sorprendernos con lo que parece más común, pero que solamente precavida y atenta a saber registrar en la múltiple tesitura del lenguaje. Precisamente el lenguaje es algo que destaca en tus cuentos. Primero, hay una variedad de registros de lenguaje, hay diferentes estilos narrativos, lo que me motiva a preguntarte qué implica para vos el lenguaje, ¿Cómo así? El lenguaje... el lenguaje narrativo. ¿Qué rol tiene para vos en tu narrativa? Bueno, uno de los hallazgos en cuanto al comentario que hacía Sergio y Carlos es que coincidieron los dos en algo. Pues. Ninguno de los dos había leído el comentario del otro. Los dos coincidían en el asunto de la mirada. Pues. Los textos son una mirada nada agradable en algunos casos, pues, porque en una managua de la derrota. Estos personajes son personajes derrotados, personajes que llegaron a su vida en callejones sin salida, pues. Son textos del fracaso, creo yo, ¿no? Pero es una mirada necesaria. Entonces, ellos hablaban de la mirada, ¿no? De la observación. El lenguaje, por supuesto, que juega un papel importante, pues, porque esa es la materia prima de uno, pues. Eh, los lectores, los comentarios que he escuchado de lectores de tu libro es que se observan diferentes tipos de lenguaje. Hay un lenguaje que puede ser coloquial, directo, y en cambio hay otros lenguajes que son más líricos, más enrevesados. ¿Esto es algo que fue a propósito, trabajado, o es algo que salió natural? Bueno, yo insisto que los textos nunca fueron pensados como un libro en su conjunto, pues. Por eso es que a veces suene como escalones, ¿no? Hace falta un escalón, porque los textos corresponden a diferentes situaciones de un ser humano, pues. En un momento tuve determinada visión estética de este lenguaje artificioso, estilizado, pero luego uno madura, pues, sobre todo como ser humano, pues no es que el escritor está montado sobre el hombre, sino que bueno, el hombre madura, pues, y la visión sobre la vida cambia, pues. Uno no puede estar hablando con un lenguaje decimonónico, pues. Uno no puede estar hablando de monólogos líricos, etcétera, pues, casi como ventriloquía, pues. Y uno debe de buscar ampliar un poco, pues, ese registro del lenguaje y hablar sobre la cotidianidad, pues, sobre todo. Hay otro elemento importante que se rescata en los comentarios a tu libro. Ujú. Un comentario que hace Javier Padilla es que tu libro puede ser visto como una estantería, una estructura compuesta de tramos para poner y exhibir cualquier adorno, quizás un incensario en la parte superior, una candela color ámbar, rodeada de libros de Vallejo, de Martínez Rivas, y fotos marchitas u objetos varios en los anaqueles restantes, y que está compuesto de gradientes sumamente variadas. Los cuentos se van compactando el uno sobre el otro a través de los retazos, gestos, voces y atributos que se van acumulando como granos de arena en un tubo de ensayo. En esta estructura se notan claramente diferentes influencias incuestionables, empezando por Onetti. ¿Cuáles fueron tus lecturas de cabecera durante el proceso de creación de este libro? Eh, Muchísimas.
correspondieron sobre todo a procesos de gusto y de negación de autores, pues. Porque, a ver, son casi una década, pues uno rechaza, forcejea con autores, maldice autores incluso, pues. Porque sobre todo tenía el placer de ir leyendo, pues, de qué sé yo, desde Quiroga, Onetti, Coetzee, autores hispanoamericanos. Es difícil fijar una década de autores. Sí, Entre estas lecturas destaca un autor español que vos escogiste para presentar esta noche, que es Antonio Muñoz Molina. Sí. Te damos la palabra para que lo presentes. Sale, vale. Bueno, Muñoz Molina, no sé si será un autor que circule, pues, su obra. Elegí Muñoz Molina porque guardo una gran admiración por esta generación de escritores y de narradores, sobre todo, españoles de esta década. Una admiración, casi envidia, pues, porque luego de la Guerra Civil Española floreció una generación de escritores, de narradores, que supo retratar su época, casi como cronistas de su época, pues, de esta época, de estas décadas de derrota en España, pues, entonces salieron derrotados por la guerra. Muñoz Molina es uno de ellos, pues. Entonces, yo creo que es algo que hace falta para nosotros, pues, digo Nicaragua, pues. Ellos contaron con estos casi etnógrafos, pues, Muñoz Molina, Marcé, Vázquez Montalbán. Entonces, lograron registrar este trabajo del escritor, de ser etnógrafo de su época, testigo de su época. Y es probablemente el único optimismo que sobrevive, que todavía tengo en esperanza, es que surja, pues, de esta generación. Entonces, él tiene una novela que titulada Plinilunio, sobre un asesino en estas ciudades que quedaron a la deriva en España, pues, en la guerra, en los años 60, de la posguerra, pues. Tipos fracasados, pues, que no iban a ninguna parte y que el único camino era delinquir. Entonces, este es el monólogo del asesino, pues, un joven que vendía mariscos, pues, y él era pederasta, además de esto, pues. Entonces él se dedicaba a su vida clandestina, ¿no? Suerte como la vida clandestina. Entonces él se dedicaba a la violación y al delito. Entonces, hay unas imágenes hermosas porque él manipulaba los cuerpos de las niñas y de las víctimas, obviamente con las manos, pues, y era ese registro en la memoria de las manos que quedaba en las mismas, una memoria fisiológica. Entonces, ese es el extracto que leo, ¿no? Este monólogo enfermizo, monomaniático del delincuente. Y cito, pues, las manos limpias, las manos blandas de tanta humedad, las manos rojas del trabajo y del frío, las manos con dedos grandes, con uñas cuarteadas, de filos ásperos y córneos, las uñas siempre con un borde negro, a pesar del jabón y el agua caliente, de los chorros de agua hirviente o helada bajo los cuales se ahuecan y frotan las manos tan rojas, con una humedad de carne cruda, con una palidez de manos enfermas que no se corresponde con su tamaño ni con la fuerza de acero de los dedos, acostumbradas a apretar, a arrancar cosas, a clavarse como garfios en los escamosos vientres abiertos para extraer en un solo movimiento las vísceras, manos rápidas, expertas, eficaces y crueles, manos que alcanzan cajas resbaladizas de humedad y de grasa y mugre de pescado, que se retuercen la una enredada a la otra en los momentos de inactividad, ocultas bajo el mandil sucio, nerviosas, deformadas, envejecidas por tanto trabajo, por el roce con superficie áspera, con cosas húmedas y frías, dotadas de espinas, endurecidas por el frío de los congeladores, manos mucho más viejas y cuarteadas que la cara, como injertadas en otro cuerpo más joven y de apariencia más débil, que no pueden ocultar el castigo diario del trabajo ni tampoco el olor, sobre todo el olor, que se queda en todo, en el cristal de una copa, en las monedas y en los billetes de un cambio, en el botón de un ascensor, en la hoja de una navaja automática que infecta el aire, que nunca puede ser desprendido por completo de la ropa, de la piel, del pelo, a pesar del jabón, de la colonia, de los hábitos maniáticos de la limpieza, las manos sumergidas en el agua, rojas y reblandecidas en el lavabo, surgiendo del vapor, del humo, chorreando al ascender como animales emergidos e idénticos,
carnosas criaturas marinas, como los calamares, los pulpos, las rayas, las potas, los raspes, manos arracimadas en cajas de pescados, cortadas y expuestas, amputadas, con un lado todavía sangriento, como el lomo de un gran pez recién cortado por la mitad de un hachazo. Manos que se mueven solas, que buscan, que arrastran a quien se siente quirúrgicamente cosido a ellas, quietas y alertas, pálidas en la oscuridad del insomnio, posadas en la cama, reclamando algo, tirando, curvándose sobre la cara delante del espejo, los dedos abiertos entre los cuales se asoman los ojos, como una celosa, manos de apariencia vulgar, semejantes a tantas otras manos maltratadas y endurecidas por el trabajo, manos anónimas, como encapuchadas en el interior de los bolsillos, replegándose sobre sí mismas, como se cierran las patas articuladas y afiladas de un cangrejo, como huellas digitales que van quedando en todas partes, como queda el olor y también imborrable. Así que sería preciso protegerla bajo guantes de lona, para que solo dejen señales la roja de los dedos, el negativo de los dedos abiertos, en una piel tan fácil de hundir como arcilla, de rasgar con las uñas, con sus filos córneos, siempre rotos y ásperos, con ese olor que sigue notándose si se acercan mucho a la nariz, las uñas a la nariz, a pesar del jabón y del roce frenético. Manos que apresan, que arrancan, que hienden y que buscan en la oscuridad, que emergen mojadas, pegajosas como de un pescado abierto, que sellan una boca cuando va a surgir de ella un grito y luego se queda abierta y nada se escucha. Javier, bueno, antes de leer ese fragmento y de presentar a Muñoz Molina, hablaste de la generación de Muñoz Molina y en cierta forma te referiste a esta generación contemporánea, diciendo que tenías expectativas de esta generación. Para empezar, ¿podemos hablar de generación literaria? Seguro, ya sea por cuestiones cronológicas, sí, somos una generación. Generación del desasosiego, de la voluntad, del fragmento, del archipiélago. Mira, yo sé que estás ochando, ¿verdad? Para que... Sí, pero hay que decir algunas cosas, pues, aunque sea desde mi punto de vista. Yo creo... Con total libertad. Sí, me he sentido con total libertad, sí. Hay varias cosas a considerar, pues, de lo que creo, pues. Una de ellas es que hay una obsesión casi, pues, por fijar esta generación, pues, por ponerle un nombre. Yo creo que eso es muy prematuro, pues. Lo digo porque esta generación está formándose, pues, gestándose. Miguel Hueso Mixco de El Salvador comentaba que esta generación apenas acaba de romper el huevo y ya quiere... Sí, estoy de acuerdo con él. Entonces no sé por qué hay esta obsesión, este fetiche por buscar títulos para la generación. Es una generación que incluso cada uno de nosotros está desarticulándose, pues cada uno de nosotros aún no tiene o tiene a medias claras la búsqueda, las influencias, el estilo mismo, pues. Yo no me podría considerar parte de una generación con un libro, pues un libro que está gestándose. Yo como ser humano, como escritor me estoy gestando. No sé por qué hay esta necesidad de aventurarse a un título generacional todavía, como si fuera necesario, pues, como si fuera necesario el título. Sin embargo, si apartamos esa posible vista que se ha querido dar a esta generación, digámosles consagratoria, y lo enfocamos como tiene que ser, de primeros pasos, es posible evaluar esas primeras búsquedas y esas primeras experiencias literarias, ¿no? Sí, claro, no te voy a decir que no. Sí. ¿Y qué expectativas tienes vos de este grupo? Mira, quiero insistir con lo de la generación, ¿no? Porque insistamos. Yo sé que estás entusiasmado con el tema, ¿verdad? Y al igual muchos de los amigos que están con nosotros hoy son parte de la misma. Yo no me siento en este sentido único ni exclusivo, pues. Creo que no sé por qué algunos tienen esta necesidad. Ahora, yo he visto comentarios por el Facebook, pues, sobre esta generación. Ahora, si nos vamos a sentar a razonar la generación, hay que hacerlo con la lucidez necesaria. Nos dejamos de barbuconadas por Facebook, ¿verdad? De cosas cobardes por Facebook. Si nos vamos a sentar a darle conciencia y rostro a esta generación, sentémonos, razonemos, articulemos algo con la lucidez necesaria, pues. No estos comentarios cobardes, aislados, y lo peor es que sin argumentos, pues. Por un lado, por los que necesitan
porque ya es una necesidad. Yo tengo que decir que dentro de esta generación o dentro de estos generaciones, ya sea por cuestiones cronológicas, hay gente que necesita estos títulos de marketing también, ¿no? Que necesita ver sus nombres por todas partes, necesita verse en los periódicos. Yo creo que también nosotros tenemos un Peña Nieto de la literatura, ¿no? Gente que no propone nada, pero que tiene una muy buena imagen, ¿no? Y que logra vender. Tenemos un Peña Nieto en la literatura, si no uno varios, pues. Esta gente que se mercantiliza. Yo sé que la tarea del escritor es necesaria, vender su libro. El libro y no el autor, ¿verdad? Hay que tener claro que el libro está antepuesto al autor. Ahora, si le pongamos un nombre, pues pongamos el show de los peques, pues como este de la cadena mexicana. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque, te pongo un ejemplo. Hay un escritor nicaragüense, el caso de Topo Genario, Luis Topo Genario. Que le vamos a mencionar. Sí, hay que hacerlo. Topo Genario tuvo la iniciativa de crear un blog. El blog es www.nuevosescritoresnicas.blogspot.com. Te dejo que presentes la iniciativa, una iniciativa muy lúcida y muy necesaria también. Sí, es que a partir de estas discusiones más como de viejas casi, ¿no? Uno escribe una cosa, el otro escribe otra cosa. Entonces Topo Genario dice, hombre, dejémonos de esto, yo hagamos un blog, y abrió las puertas, las compuertas para que todo el mundo publique. De manera racional, razonada y muy bien pensada, porque yo te decía algo a vos, que conversamos. Es difícil chismear, pero pensar es muy difícil. Sentarse a pensar y a razonar algo es muy difícil. Entonces Topo Genario, para no hacer largo el cuento, abrió el blog. Y él mismo dio el ejemplo, y ya lleva 4 posts. Casi, creo que 5. 5 posts. Y era de esperarse, pues no ha habido ninguna réplica. En los que me sumo yo, pues. ¿Y yo? Sí, yo no tiro la piedra y escondo la mano. No, entonces el hombre abrió el blog. Ahí están, razonemos, veámonos. Veamos la fisonomía de esta generación, si podemos hablar de generación. Escribamos, razonemos, compartamos. Nadie ha escrito. Hay un texto, casualmente me compartió Carlos M. Castro hace un par de días, de una ponencia que tuvo en El Salvador, en que abordaba esta nueva generación. En 2 puntos importantes que rescataba Carlos era la diferenciación de 2 grupos que existen en esta generación del 2000. Los que empiezan a publicar entre 2000 y 2005 y los que publican entre 2005 y 2010. Pero el segundo punto que mencionaba Carlos es que realmente no existe una generación como tal. Hablemos como un grupo contemporáneo. ¿Qué elementos crees vos que se pueden identificar en esta generación o en este grupo del 2000? Bueno, y hay que hacer varias divisiones necesarias, porque cuando uno habla de generación literaria, te vas en el saco narrativa, cuento. El poeta tiene búsquedas particulares porque maneja otro género, maneja otra álgebra del texto. Sus búsquedas tienen que ser, si no diferentes, opuestas al del narrador, pues. ¿Qué puntos en común he encontrado? Pues una suerte de recelo hacia la generación que le antecede, pues. Yo he visto eso, pues. Nadie quiere sombras, pues nadie quiere que le hagan sombras. Entonces, un sentido de negación a las generaciones anteriores, literarias, pues. Un sentido de indiferencia y un sentido de creo que por eso soy todavía un optimista, pues, en esta generación. Un sentido de narrar su contemporaneidad, ya sea del sentido que lo hace Luis, pues, que lo hace Luis Báez, con sus cuentos, el caso que lo hace Roberto Carlos, haciendo lecturas contemporáneas de la historia. Entonces, cada quien, creo que hay una necesidad de narrar, ha llegado el momento, creo yo, finalmente, ¿no? La narrativa, hablo desde el narrador, que es donde me siento más cómodo de hablar, no quiero aventurarme a hablar de la poesía. Espero y voy a escuchar a nuestros poetas a su punto de vista. Creo que ha llegado la hora de narrar nuestra vida, pues, ya que nuestros antecesores no lo hicieron. El caso, o lo hicieron tímidamente, el caso de Lisandro Chávez Alfaro, el caso de Ocondavelli, pues el mismo caso de Sergio, pues, que de manera muy tímida se asomaron a la época, a los años 90, pues, a los años 2000. ¿Dónde están esos años? Pues quedaron invisibles. ¿Quién los lee, pues? ¿Vos te aventurarías a darle algún tipo de nombre a este grupo? Ya, el show de los peques, sí. Es muy prematuro, Ulises. Y yo creo que de ahí no hay que insistir.
Hay otro que se llama Buscando un Sueño, ¿no? Buscando, no. Hay que ver TV Azteca, ahí se aprende mucho. Pasado cosas muy malas por ver TV Azteca en México. Sí, aquí también, y siguen pasando, sí. Peña Nieto es socio, creo yo, de TV Azteca, Televisa. Eh, Vos sos parte de un grupo de autores jóvenes, contemporáneos, que ha apostado por la narrativa. Eh, Esto es observado por otras generaciones de una forma recelosa, en cierta forma apartándote de esa tradición. ¿Quiénes son esas otras generaciones? No vamos a dar nombres. Pero si aquí estamos diciéndolo todos. Sí. ¿Qué, eh, ¿Por qué crees vos que existe este interés mayor por la narrativa en la actualidad? Es un género bastante joven. Hay una adolescencia casi en la narrativa, pues. Yo sigo a insistir, pues. Yo leo nuestros autores que preceden y no encuentro lo que busco como habitante contemporáneo. No lo encuentro en las novelas de Condeabelli, en las muy pocas que he leído, pues. En Lisandro Chávez Alfaro era muy prometedor el caso de Mario Cajina Vega, pues que eran relatos urbanos. Lisandro Chávez Alfaro. En Sergio lo encuentro muy tímidamente, el caso del Cielo llora por mí, Sombra nada más, pero no lo hizo. Y yo creo que esa es una necesidad. Yo necesito leerme. Yo como ciudadano, pues, necesito leer mi época. Así como lo hicieron los españoles en su época. Leerse, reconocerse, verse, identificarse, husmearse. Profundizando sobre esto, un compañero de generación o de este grupo contemporáneo, Carlos Fonseca Gripi, menciona algo muy pertinente sobre tu libro. Él dice que, bueno, refiriéndose a los escenarios en los que transcurre tu libro, Chichigalpa, Chinandega, La Paz Centro, la Centroamérica, él dice que él vivió ahí, estuvo en ellos, vivió ahí y siempre buscó y necesitó esa otra vida secreta que solo la literatura puede darlo y que finalmente lo encuentra en tus cuentos. La ciudad ha sido en vos un elemento muy importante, incluso ha tomado el papel del gran personaje. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Sí, el personaje, el protagonista sigue siendo la ciudad, entendido como una colectividad, pues. Hablo de ciudad, también hablo de La Paz Centro, hablo de León. Voy a ser rápido para no hacer tedioso el asunto. Coincido en Carlos Fonseca Grivi, pues, porque inicialmente antes de leer estos cuentos yo también tenía la necesidad de leerme, por eso insisto en eso. Yo creo que muchos de los lectores, que no escritores, lectores hedónicos, pues por placer, buscan en nuestra literatura dónde me encuentro, dónde puedo husmearme, dónde encuentro un espejo humeante, como decía Carlos Fuentes, o dónde encuentro un espejo enterrado y no lo han encontrado, pues. Dónde pueden reconocerse. Entonces yo quería escribir para leerme a mí mismo, pues. Sí, un poco egoísta, pero egoísta en ese sentido, y no los publicaba, pues. Yo era el primer lector y lo disfrutaba, ver esta gente, estas calles, estos lugares, mi época. Y la necesidad última de la escritura nace por la necesidad de leerme, de leer las ciudades, leer a los habitantes, las ciudades y sus habitantes. Sí, por eso es que antes de escribir, pues, otra perogrullada, ¿no? Es la noche de las obviedades. Antes de escribir hay que vivir muchísimo. A lo mejor yo cometí el error, pues. No me siento con autoridad de dar consejos, pero sí he evitado algunos baches. Muchos escritores jóvenes creemos que la escritura, el ser escritor está en los libros, pues. Qué gran ingenuidad, ¿no? La literatura, hay una vida que vivir primero, sobre todo, pues. Hay que ver muchísimo. Hay que ver muchísimo, vivir muchísimo, errar muchísimo, para luego tener algo que contar. Y no solamente estar sacando frases del calcetín, ¿no? Frases que alguien dijo, frases ahí, sonó bonito. Es que leo cuentos de gente que tutea. ¿Por qué? Casi se me sale una palabra. ¿Por qué tutean en los cuentos? O sea, hay que vivir. ¿A quién se le ocurre tutear en un cuento nacional? En esa vida que vivís vos, Javier, transcurre en dos frentes, una vida privada y una vida pública. Sos docente, has sido docente universitario, has impartido talleres de literatura y escritura creativa. Y un taller solo. Y vas a impartir otro que empieza a final de mes en la UNAM. Sí. Que podés anunciarlo si querés. No, ya lo hiciste.
Vos me señalaste algo interesante, pues, que para vos la docencia es algo marital, público, y la escritura es algo privado, casi legítimo. Sí, sí, no significa que sea la mejor condición, es la mía, ¿no? Sí, la docencia es la vida colectiva, uno comparte con los estudiantes, uno aprende muchísimo de los estudiantes, pues. Entonces, yo creo que la forma, el vehículo en que circula mejor esta información, además que los alumnos te leen de la mejor manera prejuiciada. Nosotros los escritores somos muy prejuiciados para leer, ¿no? Esta gente lee de manera voraz, pues, y entonces uno aprende mucho como para ser lector de los estudiantes. Y sí, pues la vida del escritor siempre ha sido la vida clandestina, ¿no? Yo siempre por eso he estado un poco en la periferia de lo que sucede en los últimos años, pues. Incluso no formaste parte A de ver, ningún grupo literario, no, ni no, nada no. similar. Y te voy a citar a vos. Vos una vez dijiste cuando en el año 2007 que gané el premio Mariano Fierro Gil, ¿no? ¿Y quién es este Javier González que gana en el 2007 un premio Mariano Fierro Gil, ¿no? A estas alturas, no. O sea, no es ninguno de nosotros, pues. No es ningún chico del barrio, no. ¿Quién es este que gana un premio, pues? Es un total desconocido. Y lo disfrutaba muchísimo y lo sigo disfrutando, pues. No sé si tienes algún punto que querrás extender antes de pasarle el micrófono al público. No, el hecho de la escritura, pues que hay que ser muy paciente. No sé cuál es el prurito que tienen algunos por escribir, como dermatitis por la escritura. Hay que vivir muchísimo antes de escribir, vivir mucho y leer poco, ¿no? Y hay temporadas en que se lee muchísimo y se vive poco, ¿no? Curioso porque uno de tus influencias principales, Onetti, acuñó un término que tiene mucho que ver con lo que hablamos, con la literatosis. Esa enfermedad de transformar en literatura todo lo que vivimos. Ese fue un término bastante eventual en Onetti. Luego se malinterpretó. Sí. Bueno, si el público tiene alguna pregunta, comentario, estoy seguro que Javier va a responder las preguntas y comentarios pertinentes que tengan. Sin temor. ¿Qué pasar en sus clases? ¿Una pregunta? Buenos días, perdón, buenas noches. Quiero que me aclare algo, ¿no? Al inicio de tu participación hablaste de que, o más o menos expresaste, ¿no? De que la experiencia básicamente no forma parte de la literatura, ¿no? Entonces me gustaría, y al final dijiste de que para poder escribir hay que vivir mucho, ¿no? Entonces ahí hay como una contradicción en cuanto a lo que estás diciendo. Entonces la pregunta es, ¿no es la experiencia el elemento básico de la literatura? Lo otro es que a mí me interesó mucho, ¿no? El hecho de que hayas escogido a Antonio Muñoz Molina, pero algo que me gustaría que ahondaras, ¿no? En Antonio Muñoz Molina es esa visión que tuvo de la Guerra Civil Española, no desde una posición política, o desde la posición de un bando, sino como, digamos, la posición de los derrotados, pero tanto de los vencidos como de los ganadores. Pues al final en España no hubo vencidos, no hubo ni vencedores ni hubieron ganadores, entonces me gustaría que ahondaras en ese punto. Luego hablaste de que en Managua, en Nicaragua, los escritores no se han atrevido a abordar el tema, a retratar la ciudad, pues. Es cierto, ¿no? Los escritores nicaragüenses todavía no existe la gran novela de Managua, y desgraciadamente la única novela que se ha escrito sobre la Managua marginal, no esa Managua ficticia, utópica de Sergio Ramírez, de Yoconda Belli, sino pues esa novela marginal que retrató Frank Galish, pero la sorpresa es que Frank Galish no era nicaragüense, pues.
Eso pues tal vez se te fue por alto. Luego con la cuestión de las generaciones. Yo igual coincido con vos de que es muy prematuro hablar de una generación y primero para hablar de una generación tendríamos que rastrear de dónde venimos, pues. Me parece que la crítica ha recaído mucho en querer ver a esta generación como una generación contestataria, ¿no? Que renuncia totalmente a la tradición. Y yo creo que no, una generación necesita de la tradición. Entonces, para poder plantear o para poder nombrar a este grupo de escritores surgidos en el 2000, es necesario hacer una revisión de la tradición, pues, de dónde nacen. Porque por un lado nos dicen, bueno, me incluyo, ¿verdad? Por un lado se nombra la generación del desasosiego, porque no tiene ningún puente, ningún referente con las generaciones anteriores, pero sí, si podemos, si hacemos un rastreo de toda la obra que se están escribiendo actualmente, sí hay inmersa dentro de esa gran literatura que se está escribiendo una tradición. Casi podríamos decir que somos Carlos Martinianos, que somos exterioristas por el lado de Ernesto Cardenal, incluso algunos somos asteróticos por el lado de Gioconda Belli, otros somos más apegados a Ernesto Mejía Sánchez, y sí hay un respeto por la tradición. Obviamente hay un rechazo de ciertos elementos de la tradición, pero ese rechazo es parte de la naturaleza de la literatura, ¿no? Lo que llamó Octavio Paz la tradición de la ruptura. Es decir, es necesario romper con la tradición, pero también es necesario retomarla. Entonces sería interesante pues que ahondemos también en ese punto. Sí, no, no voy a abusar del tiempo, hay muchísimas cosas. ¿Qué tal, Víctor? Qué bueno que estés aquí, sí. Bueno, voy a pasar de atrás para adelante. Lo de la tradición, estoy absolutamente de acuerdo, pues. Sin temor a contradecirme. Vos sos un heredero de Ernesto Mejía Sánchez, por ejemplo. Algunos de Carlos Martínez, en mayor o menor grado. De nuestros poetas, ¿no? Joaquín Paso. Admiradores de Joaquín Paso. Claro que hay una influencia. Pero sobre todo en la narrativa creo que el caso no es igual. Pues has mencionado poetas, pero narradores creo que personalmente no guardo la misma empatía. Mencioné algunos que admiro, claro que he leído la tradición y sé que vos también has leído, y que la mayor parte de los que somos protagonistas de esta generación también han leído la tradición, han hecho una revisión de la tradición, y por eso es que me siento con el ánimo de hablar sobre ella. El caso de Mario Cajina Vega, pues, que es uno de los pocos logros que tiene nuestra narrativa. Lisandro Chávez, pues. Yo creo que el fenómeno en la narrativa es muy diferente al de la poesía. Luego hablaste de que me contradije. Seguramente, me he pasado contradiciendo toda la noche. Sí, no tengo nada que decir al respecto. La experiencia en algún momento es beneficiosa, claro, para la escritura. En otros momentos de mi vida. Acuérdate que fue una cuestión bastante egoísta, pues. Hablé de mí. Y en la medida que a alguien le sea útil mi experiencia, genial. Pues en la medida en que no. En un momento me servía más vivir que leer, pues en otro, la lectura. ¿Qué otro punto trató? Hay un punto que a mí me interesaba que comentara, que es el caso de que también en este grupo, ya no sé si llamarle generación o grupo, del 2000... mi nombre no ha pegado, ¿verdad? Te gustó más el archipiélago, pero el mío no te ha gustado mucho. Efectivamente, me gustó más que la propuesta no se haya. Sí, no. Vamos a ir profundizando en estos diálogos de aquí hasta noviembre. Pero me llamaba mucho la atención de que esta generación tampoco se ha enfocado en retratar la época anterior. Ya. Sí. Hay casos contados con la mano en poesía y narrativa. Sí, y voy a hacer la muy mínima aclaración, pues, para si alguien más quiera intervenir. Sí, claro, incluso vos en tu poesía has tocado algunos aspectos de la Managua, Mario, Carlos, dije el caso de Luis, pues, que son los que retengo ahora, ¿no? Hay algunos que se han tratado a la ciudad, pues, somos esta generación. Acuérdate que hago la crítica malsana, lo confieso, de las generaciones anteriores, que lo han hecho de manera muy tímida. Ahora sí, pues, en la poesía hay algunos autores que lo están haciendo, y te recuerdo tu poesía, la de Carlos, la de Luis, la narrativa de Luis, y otros autores que ahora no retengo, pues, que no significa que no tengan la misma
el mismo protagonismo, ¿verdad? Es una cuestión de tiempo, no puedo mencionar el listado. Sí lo estamos haciendo y ese es probablemente el único optimismo que ahora tengo. ¿Faltó algún punto, Víctor? Sí, algo que no enlacé, ¿no? Que es la cuestión de la relación entre Antonio Muñoz Molina y Juan Marcén, ¿no? Porque todavía no existe la novela nicaragüense. No existe la novela nicaragüense que mire los 80 como realmente lo que fue. Una guerra entre nicaragüenses y no una guerra entre sandinistas y imperialismo. Y pues. en donde todos perdimos por igual. Correcto. En las mismas cuotas. Sí, y esa, a ver, pero fíjate que soy optimista, por ejemplo, pienso en algunos cuentos de Luis y en los de Roberto Carlos. Ahí se está haciendo la lectura, y hay una lectura, que por cierto el libro de Roberto Carlos está pronto a salir. Ahí está empezando a hacerse la lectura. Sí, lo hizo Frank Galish, lo hizo Eric. ¿Me entiendes? Tenemos algunos antecedentes. Nosotros no nos estamos sacando nada nuevo de la manga, ¿verdad? Nosotros no somos los faquires que sacamos cosas de la manga. Hay algunos puentes necesarios en la narrativa también. No tanto como lo hay en la poesía, pero sí hay algunos puentes que están tendiendo, dialogando la tradición con nosotros. Eric Aguirre, Frank Galish, algunas obras de Sergio. ¿Alguna otra intervención, comentario? Sí, por favor, se presenta para que quede. Buenas noches, Holvin Sandino. Bueno, tal vez un poquito adelantado a la generación de ustedes, pero sí, concuerdo con Javier de que la vida en realidad es necesaria para poder plasmar las cosas y las vivencias. Bueno, yo solamente te quería preguntar una cosa, era en cuanto a la duda o la apatía que tuviste al comienzo para publicar tu libro, si había cierta inseguridad, bueno, me imagino, pero me gustaría escucharlo. Y lo otro, yo pienso que no tanto la ciudad, pienso que el país entero está para novelarlo, está para narrarlo, porque igual yo soy de ese tiempo, o sea, yo viví la guerra de la forma más dura y difícil, vi la generación posterior y nunca olvido una persona que me dijo, la generación de nosotros, los que, bueno, yo no, pero los que pudimos haber tomado un fusil, no lo hicimos, que hoy, bueno, me bendigo a mí mismo, que me corrí, después nos perdimos. Entonces yo pienso que una manera de recuperarlo, y yo lo amplío más, bueno, es cierto, Managua es el corazón, es el punto focal, pero pienso que el país entero está para tanto, y creo que se puede ir por ahí. Javier, yo quiero felicitarte por tu lucidez, por tu certeza, y por ser una persona pues que va caminando y creo que vas a llegar. Gracias. Toco los dos puntos de manera muy breve. El de la inseguridad, quizás no literaria, no tenía ninguna pretensión literaria en la época, yo creo que tampoco ahora la tengo, ni colectiva, a lo mejor personal, seguiré escribiendo para seguir leyéndome, ¿no? Era una inseguridad, yo creo que lo mencioné de manera muy rápida, el hecho de que el libro implicaba una iniciación literaria, pues entonces ya eras escritor y todo lo que implicaba hacerlo, ¿no? Actividades, charlas, talleres, ¿no? Presentaciones, charlas sobre la generación del 2000. Entonces, para mí muy personal es muy desgastante, ¿no? Y no produce en alguna medida. Y en la época era más pesimista. Y dije esto, pues, de los guetos, estas rivalidades que hay, ¿no? Y que el otro, y que vos tenés el padrino tal, y que vos sos hijo de tal. Y lo provechoso sería que fueran discusiones estéticas. Eso es lo que quería decirlo. A ver, pues genial, porque lo han habido en su época. Cervantes enemigo de Lope, Quevedo en el enemistado con Góngora, pero eran rivalidades estéticas y se contraargumentaban desde un sentido estilístico. Criticabas la obra, tu obra, estos puntos, el lenguaje que utilizaste, pero no, es que vos sos un tonto, que vos te publicó Sergio, que a mí me publicó fulano. Cuestiones de vecinas, de viejas, pues, que no iban a ninguna parte. Entonces, si fueran discusiones estéticas sobre la obra en sí, textuales, sería magnífico. Ya tuviéramos libros, una biblioteca entera sobre esta generación, pero no es así. Yo siempre quise mantenerme fuera, no que sea mejor o peor que nadie. Me gusta más el trabajo del espectador, creo que se disfruta más, siendo como un voyeur, ¿no? Viendo. Sí.
eso. Ahora está claro, si la duda era literaria, pero no, bien. Ahora entiendo que fue una duda de tiempo, Sobre la ciudad, para que no quede, yo no tengo ningún, tampoco fetiche urbano. Muchos de mis relatos suceden en La Paz Centro, en Chichigalpa. Yo digo la ciudad como una figura, como una colectividad, pero un pueblo, un caserío, una comarca. Cualquier lugar hay imaginación y en cualquier lado se puede escribir algo muy bueno. Pues la imaginación está en todas. Y ni siquiera un escritor, pues un mentiroso de un pueblo tiene una gran imaginación. Javier, vos hablaste no solo al inicio, sino en todo el transcurso, y bueno, pudimos notar cierta reticencia a iniciarte y pertenecer al medio literario. Sin embargo, te decidiste a publicar y estás aquí hoy con nosotros, Sí. participando de ese medio. Mi pregunta es si te estás dejando, digamos, seducir por eso o cuál es la razón. Porque te tenemos aquí y estás aquí, pues. Es verdad. ¿Quiénes son? Fíjate que la publicación del libro, sigo con mis dudas, pues. ¿Por qué estoy aquí? Tengo muchos amigos que son escritores, pues. El caso de Ulises, en alguna medida Carlos, Víctor, que es un gran amigo mío, otros amigos Roberto Carlos, que están en el medio literario. Entonces ya, esto es como la mafia, pues ya no se dice no muerto. Sí, entonces la amistad me ha unido mucho, una amistad más allá de la literatura. No quiero excusarme, he errado muchísimo, pero tengo muchos amigos. Y cuando yo me reúno con Víctor o con otros amigos en la universidad, no solo hablamos de literatura, hablamos de otras cosas, pues hablamos de cosas triviales que se disfrutan muchísimo, pues. ¿Te respondió, Alejandro? No, mira, es uno pidiendo venia, yo no voy a decir nada. No. Un guiño, nada más. ¿Algún comentario? ¿Otra pregunta? Luis. Buenas noches, Luis Baez, me llamo. Un poquito hablando de la tradición narrativa, ¿verdad? Eso es lo que más me llamó la atención y de la forma, bueno, somos una generación de posguerra, pues también nosotros, y la forma de retratar los sustratos o qué sé yo, la relectura de la historia, lo que queda. Mackenbach, que es de los estudiosos que más han estudiado la narrativa en Nicaragua, pues, para variar un extranjero, ¿verdad? Tiene pues todo un registro historiográfico de la narrativa de la independencia hasta pues, 2000, creo, finales de los 90. Y lo que se nota pues es una tendencia, primero, bueno, toda la segunda mitad del siglo XX hacia el testimonio. Y a partir de los 80 un incremento de la novela y pues en relación al testimonio. Y él habla de primero pues una preocupación narrativa política que se fue transformando en estética. Y yo creo pues que si miro eso bastante en el proceso de los 90, no solo en la narrativa, en la poesía, pues la pérdida del fondo y del contacto con la realidad circundante hacia una búsqueda más estética que tampoco pues ha sido tan rigurosa, tan seria y tan formal. Yo creo que tal vez sería momento de una síntesis, ¿no?, entre este fin político, pues, pero no quiero decir político partidario, que es lo que se ha minimizado la política aquí, sino político inherente a la condición humana y estético. ¿Vos ves posible esa síntesis? ¿De qué forma? ¿O la pensás en tu narrativa? Probablemente no, pero tengo gran expectativa de que otros compañeros de mi generación sí lo están haciendo. Vuelvo a insistir, pues, va a parecer una cuestión, por eso decía lo de Gueto, ¿no? Vuelvo a insistir el caso de la narrativa de Retocar, es que es la que retengo ahora y he leído, pues, en alguna medida de tus textos. Creo que ustedes conviven más o tienen un vínculo más íntimo con este caso de la guerra, pues. Todo lo que has dicho estoy de acuerdo, ¿verdad? No por ser condescendiente, sí, estoy de acuerdo. Creo que es el momento. Creo que es el momento ya del trabajo de archivo, el trabajo del archivero. Por eso insisto en la figura del etnógrafo, del narrador como etnógrafo. Ahora, creo que ustedes o nosotros estamos en una mejor posición porque vemos tal vez algo más despersonalizado. Probablemente la generación anterior no, pues porque fue más. Y tenemos una mejor posición, somos mejores testigos, ¿no?, para ver este fenómeno. Sí, esa era la palabra, fíjate, sin pasión, despersonalizado,
pero que te permite ver el panorama con los elementos necesarios. Pues no sos, como decía Víctor, pues, sin resentimiento, pues no estás del lado del que venció ni del lado del derrotado. Todos fuimos derrotados, pues, una guerra por igual. Desde Facebook, Luis Topo Genario hace 5 minutos posteó una pregunta y dice: muchos escritores estamos en el exilio. ¿Cómo ves, Javier, que va influyendo eso, ya que las comunicaciones hacen posible el diálogo cruzado entre los del exilio y los de Nicaragua? Nuestra experiencia afuera no es la de Managua o Nicaragua, sino la de los países en el exilio. Es otra mirada necesaria que se conjuga y que dialoga y con las miradas de los que vivimos en Managua. La digo porque yo también estuve una temporada, obviamente no tan larga como la de Topo Genario ni la de Roberto Carlos, que son los autores con los que más empatizo. Creo que también hay otros escritores. Sí. Entonces, creo que la mirada de ellos es una mirada muy necesaria. Claro, las tecnologías ahora permiten más el diálogo, pues. Eso. Las miradas se unen, ¿no? La mirada de los que todavía habitamos en Nicaragua y la mirada... Son dos miradas necesarias, diferentes pero necesarias, al fin y al cabo. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, otra participación, algunos puntos de cierre. La página de Topo Genario, la recordamos, es www.nuevosescritoresnicas.blogspot.com, para que continúe este debate que ha propuesto, esta iniciativa. Igualmente iremos conversando de este tema en la medida que el tiempo lo permite en estas 10 sesiones hasta noviembre. Afuera están los libros de cortesía para que tomen uno y uno. Tenemos la antología que preparamos para el proyecto y la antología también Poesía ante la incertidumbre. Aquí tenemos un par de libros de Javier por si quieren adquirirlo. Y los invitamos a la tercera sesión, que es el 31 de julio, con Luis Báez, nacido en Managua en el 86, cuentista y autor del Patio de los Murciélagos. Muchas gracias por venir. La transcripción de esta charla va a estar en los próximos días en la página web www.los2000.com, y que continúe el diálogo. Excelente. Muchas gracias a todos.